Historia de las probabilidades, inferencia estadística. Soy Andrea Conde Vargas del curso 3 de 1. Bueno, la probabilidad y el azar siempre han estado en la mente del ser humano. El cálculo de probabilidades surge para resolver problemas de juegos de azar, la presencia del hueso astrágalo, hueso del talón de los mamíferos. En excavaciones arqueológicas, los juegos de azar tienen una antigüedad de más de 40.000 años. De tiempos más recientes sobre la utilización de las tabas en lo que es Grecia, Egipto y Roma. En las pirámides de Egipto se han encontrado lo que es las pinturas que muestran juegos de azar en la época de 3500 años antes de Cristo. Estas también muestran los astrágalos como tableros para el registro de los resultados. Los juegos con dados se practicaron sin interrumpir desde los tiempos del Imperio Romano hasta el Renacimiento, aunque no se conoce apenas las reglas con las que jugaban uno de estos juegos, denominado hazard, que significa riesgo o peligro. Fue introducido en Europa con la Tercera Cruzada. Las raíces etimológicas del término provienen de la palabra árabe el azar, que significa dado. Posteriormente se dio el término y se conoce como el azar. La Edad Media terminó históricamente en el año 1453 con la caída de Constantinopla por parte de los otomanos, dando paso a la etapa conocida como Renacimiento, la cual se destacó por la actividad mercantil, industrial, artística, arquitectónica, intelectual y científica. A partir de esta etapa, con el avance de las matemáticas y la filosofía, se empieza a dar una explicación coherente a diferentes fenómenos e interrogantes que tenían. En el siglo XVII, cuando Blaise Pascal, un matemático francés, y Fermat, francés, abogado de profesión, pero también fue un gran amante de lo que es la matemática, tratan de resolver esto de los problemas relacionados con el juego de azar, siendo considerado esta correspondencia como el punto de partida de la teoría de las probabilidades. Aunque algunos marcan su inicio cuando Cardano escribió sobre 1520 el libro de los juegos de azar, que fue publicado un siglo después, sobre 1660. Sin embargo, fueron Pascal y Fermat los que empezaron a formalizar la teoría de las probabilidades, aunque los mismos no expresaron sus resultados por escrito. Hubo uno que Christian Huygens, físico matemático holandés, que publicó en 1657 el primer libro sobre probabilidad, titulado sobre los razonamientos relativos a los juegos de los dados o juegos del azar. Poco a poco otros matemáticos fueron interesados en este tema, así como el suizo Jacob Bernoulli, que obtuvo el teorema y que para algunos permitió estructurar el cálculo de probabilidades. También está Abraham de Morby, que fue siendo el primero en desarrollar la geometría analítica y la teoría de las probabilidades en forma más estructurada. Publicó en 1718 un libro que fue considerado como clave para lo que es el principio de la teoría de las probabilidades. Ya con el estudio del cálculo de las probabilidades, la distribución binomial, lo que es Laplace recopiló lo que
las ideas de estos, de varios, de como Jacob Bernoulli, lo que es Moivre, Bayes y Lagrange. Se puede decir que escribió muchos artículos sobre el tema de las probabilidades con aplicación a problemas demográficos, jurídicos, sociales y también mencionar también que fue astronómicos. Ya en 1809, Gauss inició el estudio de la teoría de los errores, juntamente con lo que es Bessel y Laplace. La teoría de los errores constituye la primera rama de la estadística que puede constituirse como una estructura teórica y a la vez matemática. También podemos decir, después de tantos estudios, ¿no? A mediados del siglo XIX, Gregor Mendel inició el estudio de lo que es la herencia, la genética. Su obra, La matemática de la herencia, fue una de las primeras aplicaciones de esto de la teoría de las probabilidades y fue muy importante para la teoría de la probabilidad a las ciencias naturales. Ya a principios del siglo XX, el matemático ruso Kolmogorov definió de forma más explícita o axiomática y estableció las bases para la moderna teoría de la probabilidad. Eh, la teoría de la probabilidad en la actualidad es parte de una teoría más amplia como es la teoría de la medida. La teoría de probabilidades, además de sus aplicaciones en la genética, en la física, en la tecnología, sirve de base a la teoría de inferencia estadística. La probabilidad es útil para comprobar la fiabilidad de las inferencias estadísticas. Era para lo que es predecir el tiempo y la cantidad de datos necesarios. Este tema es muy importante de las probabilidades, la historia de las probabilidades e inferencia estadística. Espero que les haya gustado la explicación. Muchas gracias por la atención.